Yo os voy a hablar en realidad de un tema bastante diferente al que hemos estado hablando hasta ahora. No voy a hablar mucho de proteínas ni de células, más bien voy a estar hablando del DNA y del RNA. Y en concreto voy a hablar de unos RNAs muy pequeñitos, más pequeños que los receptores AMPA, que no se traducen a proteína, son RNAs no codificantes. Y bueno, he elegido esta diapositiva, esta imagen para la presentación de la charla, que es una nube de palabras, una red de palabras que se asocian al término microRNA, porque nos están diciendo un poquito qué es lo que sabemos actualmente de los microRNAs. Los microRNAs lo que sabemos más es que son represores de la regulación génica y sobre todo nos interesan como humanos porque están implicados en enfermedad, sobre todo se ha visto mucho en cáncer, pero tal vez porque sea cáncer la enfermedad que más estamos estudiando. ¿Qué es un microRNA? Bueno, esta es la imagen así como más, digamos, insignificante que he encontrado de un microRNA. Sería una hebra de RNA que se dobla sobre sí misma, formando esta horquilla. Esto sería un microRNA así de una manera muy simple, y si es así tan simple, ¿por qué los estudiamos? Pues los estudiamos porque los microRNA son ubicuos, se expresan en todas las células de nuestro organismo y prácticamente en todos los organismos, incluidos virus. Son misteriosos, evidentemente si no tenemos un misterio no hay nada que investigar. Sabemos mucho de los microRNAs, pero hay también muchos puntos oscuros, como cuál es realmente su mecanismo de acción, y muchas de las relaciones que se encuentran con enfermedad todavía no se conocen bien, por lo tanto hay muchísimo campo de estudio. Y finalmente, como humanos, nos estamos interesando mucho en el estudio de los microRNAs por su implicación con salud. A mí me gusta un poquito explicar, contextualizar el descubrimiento de los microRNAs para tomar un poquito de perspectiva, para así apreciar la importancia que tienen hoy en día. Y así como muy rápidamente diré que los microRNAs se descubrieron hace un poquito más de 20 años, en el año 93. Fue el grupo de Victor Ambros en Harvard el que los descubrió, y los descubrió cuando estaban estudiando el desarrollo embrionario de este gusano, que es C. elegans, que es un organismo que se utiliza mucho en biología, es uno de los organismos más utilizados junto con ratón y también la rana, que nos hablaba a Juan. Lo que encontraron ellos estudiando el desarrollo de C. elegans es que existía un RNA que no codificaba proteínas, es decir, que no llegaba a traducirse, que estaba reprimiendo una serie de genes importantes en el desarrollo. Este RNA lo llamaron microRNA por su tamaño, porque es pequeñito, en su forma activa son 20 nucleótidos, y lo llamaron Lin4. Y este es el primer microRNA de la saga, digamos. El descubrimiento fue publicado en Cell, fue muy importante, pero en ese momento tampoco se supo realmente la magnitud de la importancia del estudio. No fue hasta 8 o 9 años más tarde, en el 2001, donde 3 grupos a la vez publicaron unos artículos en la revista Science, en el mismo volumen, en el cual reconocían a los microRNAs como una larga familia de RNAs no codificantes y que estaban dándonos un nuevo nivel de regulación génica hasta ese momento todavía desconocido. También me gusta dar esta perspectiva, y en esta imagen os muestro el número en verde, número de publicaciones que incluyen la palabra microRNA, que se han identificado desde el 2001 hasta este momento, y en azul el número de microRNAs que se han identificado en diferentes organismos. Como veis, el crecimiento es claramente exponencial. Existen actualmente, bueno, en la última entrega, digamos, esta es la base de datos que recoge toda la información que se genera en microRNAs, es MIRBase en Sanger. Esta base de datos recoge actualmente casi 30.000 microRNAs encontrados en diferentes organismos, y en PubMed, en la base de datos de publicaciones relacionadas con términos médicos, encontramos casi 45.000 publicaciones que recogen el término microRNA. Es decir, es un campo realmente en explosión. Un poco para contextualizar en humanos, que es de lo que estamos hablando más en estos momentos, en esta serie de charlas, en el momento que yo empecé a trabajar con microRNAs, esto fue aproximadamente en el 2006, existían 326 microRNAs, y hoy en día, en la última versión de esta base de datos, existen casi 2.000, es decir, se ha multiplicado por 6 el número de microRNAs. Esto es el número absoluto, pero lo que nos interesa también es un poquito el número relativo, es decir, existen 2.000 microRNAs en humano, pero hemos de pensar que esto significa más de un 7,5% de los genes que nosotros conocemos que existen en nuestro genoma. Y este número se va a ampliar porque, bueno, como muchos de vosotros sabéis, actualmente se están utilizando mucho las herramientas de secuenciación masiva de genomas y de RNA,
y se está haciendo un esfuerzo muy grande para identificar nuevos microRNAs, sobre todo en otras especies, no solo en humanos, ya que el humano está masivamente explotado, digamos, y se piensa que vamos a llegar a tener más de un 10% de microRNAs, es decir, más de uno de cada 10 de nuestros genes van a ser microRNAs. Todo esto solo un poquito para contextualizar y para que un poco se vea la importancia para quien no está dentro del campo de estas moléculas. Esta es una diapositiva así muy densa, pero creo que vale la pena un poco ir por ella para entender un poquito más la molécula. Los microRNAs, evidentemente, son RNAs pequeños, pero no hay que perder nunca la noción de que son genes. Es decir, los microRNAs se transcriben por RNA polimerasa 2, como los genes regulares, a través de un gen de microRNA, que puede contener uno o más microRNAs. La transcripción de este gen da lugar a esta molécula de microRNA primario, que sigue una serie de procesos. El primero es la extinción de este hairpin, de esta horquilla, por este complejo proteico liderado por DROSHA y por DGCR8. Después pasa al citoplasma, donde se vuelve a unir esta horquilla con otro complejo proteico liderado por Dicer, que es una proteína importantísima para todos los seres, todos los organismos, y FMR1 principalmente. Hay muchas más proteínas que intervienen en este proceso de cortar este loop y generar este dúplex de microRNA, que serían dos hebras de RNA que están unidas por complementariedad imperfecta. Este dúplex contiene dos microRNAs, ¿de acuerdo? Y estos dos microRNAs ambos tienen la capacidad para ser funcionales. De hecho, cada vez se está viendo más que los dos son funcionales, pero evidentemente uno es el que actúa, uno se une en este complejo de RNA y proteína que se llama RISC, y lo que hace este microRNA en el RISC es unirse al RNA mensajero que regula, que sería este que viene aquí por la izquierda con el poli A. En el RISC se une el microRNA al RNA mensajero y se produce, todavía por mecanismos que no se conocen del todo, la represión. Es decir, el microRNA de alguna manera secuestra el RNA mensajero y allí se producen una serie de procesos que dan lugar bien a la degradación del RNA mensajero, es decir, el RNA se degrada y no se puede utilizar, o bien la traducción se frena. Sea como fuere, sea cualquiera de los dos los procesos que nos lleva el microRNA a la regulación, lo que siempre ocurre es una represión, es decir, el producto proteico del gen que está regulado no aparece. Esto es un poquito más en detalle la unión del microRNA aquí en naranja al RNA mensajero que regula, que se ve en negro. Esto lo quiero mostrar porque se sabe muy bien, se conoce perfectamente cuáles son las normas que regulan esta unión. No voy a entrar en detalle, pero una de las cosas importantes es que exista una complementariedad perfecta en esta región que se llama sito o semilla, que está en el extremo 5' del microRNA. También es importante que haya una estructura estable molecularmente entre los dos RNAs. Y todo esto para deciros que todas estas normas se conocen muy bien y sirven de base para programas de predicción. Es decir, hoy en día existen muchos programas que nos pueden predecir cómo el microRNA se une al RNA mensajero y de hecho nos pueden dar la lista, digamos, podemos obtener microRNAs candidatos. Existen aproximaciones bioinformáticas que nos dan un listado de RNAs mensajeros que pueden ser regulados por el microRNA. Aquí he puesto solo 3, pero existen muchos y bueno, quiero hablar de esto porque esto es una de las herramientas que utilizamos los investigadores que estamos trabajando con microRNAs más habitualmente, es decir, predecimos cuáles son los genes que pueden estar regulados por los microRNAs que estamos estudiando. Otro concepto importantísimo es pensar que un microRNA no regula un solo gen. Los microRNAs en realidad están regulando redes génicas, ya que cada microRNA se calcula que puede llegar a regular miles de genes. Dependiendo del microRNA, regula centenares o miles de genes. Y esto es importante para tener el concepto de que los microRNAs son reguladores de redes génicas como la que muestro aquí. En realidad, esta red génica es una red muy sencilla, pero sería para mostrar, visualizar el concepto de la regulación que hacen los microRNAs. Sería una red en la cual en rosa está el microRNA, LED7C, en rosa, y en verde todos los genes que regula, y en rosa genes que están regulados por los genes que regula el microRNA, es decir, se establecen loops de regulación. Teniendo en cuenta este hecho, que los microRNAs regulan extensas y complejas redes génicas, y que existe una gran cantidad de microRNAs y una gran cantidad de genes que están regulados por estos microRNAs, es evidente que ellos están implicados en cualquier proceso biológico que se estudie. Es decir, los microRNAs están implicados en cualquier proceso biológico que vayamos a mirar. Aquí solo he puesto un ejemplo ilustrativo. Están implicados en desarrollo, claramente, en diferenciación. Y bueno, estos son grandes
procesos biológicos. He puesto uno muy concreto, un ejemplo muy concreto de un microRNA que está implicado en plasticidad neuronal, porque es un estudio que me gusta particularmente, y es este microRNA, el MIR134, que se demostró hace unos años que está implicado en la regulación de la plasticidad neuronal vía regulación del tamaño de las espinas dendríticas. Bueno, existen muchos más estudios alrededor de este tema, pero solo para ilustrar la gran importancia que tienen los microRNAs en cualquier proceso biológico, el gran descubrimiento que suponen los microRNAs, y precisamente el hecho de que los microRNAs estén implicados en todo proceso biológico hace que los microRNAs estén implicados en toda enfermedad que se haya estudiado. ¿Cómo se implica un microRNA en enfermedad? Bueno, hay varias maneras de las cuales un microRNA lo podemos asociar a enfermedad. Aquí, digamos, se habla típicamente de tres tipos de alteraciones. Una sería alteraciones en los genes que están involucrados en la biogénesis del microRNA. Aquí tenemos cómo mostraba antes, el microRNA primario pasa a un microRNA maduro o activo. Existen una serie de complejos proteicos que facilitan, que están realizando esta acción. Y, por ejemplo, en estas proteínas que son importantes para la biogénesis de los microRNAs encontramos dos, DGCR8 y FMR1, que son dos genes que codifican para proteínas que están implicadas en dos síndromes tan importantes como el síndrome de DiGeorge y el síndrome del X frágil, que, como saben, es el síndrome de retraso mental más común en humano después del síndrome de Down. Es decir, una manera de la cual implicamos los microRNAs en enfermedad es porque las proteínas que están implicadas en su biogénesis están defectuosas. Esto ocasiona, así muy rápidamente, un acúmulo, es decir, un mal procesamiento del microRNA, no se acumula las moléculas de primario, y indirectamente lo que pasa al final es que existe una muerte celular, en este caso, por ejemplo, pues en neuronas. Otra asociación que podemos encontrar de los microRNAs con enfermedad sería por mutaciones, por cambios nucleotídicos en la secuencia de la diana. Es decir, como ya he mostrado anteriormente, el microRNA se une a su RNA mensajero a través de complementariedad, por las bases nucleotídicas de uno y otro. Y cuando existen cambios en estas dianas, en los genes que son regulados, también se asocian a enfermedad. Se han encontrado muchísimos casos de este tipo de cambio en los genes, en las secuencias diana de los genes que son regulados por microRNAs, que se asocian a enfermedad. Aquí puse un ejemplo, que es un cambio en el gen FGF20, el cual este cambio disrumpe la unión, altera la unión correcta del microRNA 33, y se ha asociado a Parkinson. Como digo, existen muchos ejemplos, pero no es el caso de entrar en detalle. Y la tercera manera, como podemos encontrar los microRNAs asociados a enfermedad, sería por variantes alélicas que afectan al propio microRNA o las regiones reguladoras. Esto es muchísimo menos común. ¿Por qué? Porque si pensamos en una mutación que afecte al microRNA, ya tal y como hemos dicho, un microRNA está regulando cientos o miles de genes, podemos pensar que una mutación en el microRNA estará alterando muchas redes génicas, muchos genes, y por lo tanto es muchísimo más, digamos, letal que un cambio en el gen diana. Esto es lo que nosotros estudiamos. En realidad, nosotros estamos intentando identificar y estudiar este tipo de variantes en el microRNA. Y aquí pongo un ejemplo, que es el ejemplo a lo mejor del cambio más común que existe, el que se ha encontrado más veces y asociado a más tipos de enfermedad. En realidad es un cambio muy común que tenemos, es un polimorfismo, single nucleotide polymorphism, es una palabra que voy a utilizar a partir de ahora muy a menudo. Y este cambio primero se asoció a cáncer de tiroides, pero actualmente se ha asociado ya a muchos tipos de cáncer. Es decir, aquí encontramos un cambio en el gen del microRNA que se asocia a una predisposición genética a cáncer, ¿de acuerdo? Esto es importante destacarlo porque sí que hay muchos estudios de microRNAs, pero hay muy pocos estudios en relación a los genes de los microRNAs. La mayor parte de estudios están en relación a esto que muestro aquí, que no podemos decir que sea causa o consecuencia, sino que es una observación de asociación de alteración de patrones de la expresión de los microRNAs en tejidos que tienen patología comparado con el tejido que no tiene patología. Esto se ha encontrado en enfermedad de Parkinson, en Alzheimer, en esquizofrenia y sobre todo, por lo que decía anteriormente, porque tal vez es el modelo más estudiado, se ha encontrado muchísimo en cáncer. Es decir, cuando miramos la expresión de los microRNAs en un tejido tumoral y lo comparamos con el tejido normal, vemos que hay microRNAs que se expresan más o menos en un tejido comparado con el otro. Y esto nos sirve, no nos está diciendo una causidad, nos está dando la causa del cáncer en grandes términos, pero sí que nos está dando una herramienta para caracterizar el proceso patológico y muchas veces para diagnóstico y pronóstico de la enfermedad.
Este es un estudio que se publicó hace también unos años, que fue el primero en el que nos estaban diciendo que cuando nosotros estamos mirando los patrones de expresión, en este caso en cáncer, podemos utilizar estos patrones de expresión para diagnóstico y pronóstico. Y esto actualmente está muy de moda y es muy prometedor hacerlo, pero no en el tejido tumoral, sino hacerlo en sangre o en fluidos biológicos que tienen un acceso fácil y por lo tanto no requieren una intervención, es decir, no requieren una invasión. Se habla de utilizar los microRNAs como marcadores no invasivos. Aquí enseño una revisión del cual proviene esta imagen, donde se ve que, por ejemplo, por poner algún ejemplo, el microRNA 200 está expresado de manera diferencial en el plasma de pacientes con cáncer de ovario comparado con gente sin cáncer de ovario. Hay muchos estudios al respecto, esto es muy prometedor, pero aquí lo que nos interesa es que, bueno, nosotros no necesitamos tener un biomarcador de cáncer cuando ya hemos podido diagnosticar el cáncer por otro método. Lo que necesitamos son marcadores precoces, es decir, lo importante es no detectar una diferencia de expresión de este microRNA cuando el cáncer ya está avanzado, sino detectarlo cuando nosotros podemos prever el outcome, ¿no? Lo que va a pasar a posteriori. Esto es lo que se está actualmente, este es el gran reto, lo que se está intentando hacer actualmente. Y solo como inciso os diré que bueno, estamos montando un proyecto con el Hospital Regional aquí en Magallanes para poder utilizar los microRNAs como marcadores, como biomarcadores no invasivos en el caso del cáncer gástrico. En cooperación con el doctor Altamirano y el doctor Varas estamos intentando empezar a reclutar pacientes ya en el momento que van a hacerse una endoscopia por sospecha de cáncer, no de cáncer, sino por sospecha de enfermedad gástrica. Entonces, la idea sería poder recoger esta cohorte y analizarla con el tiempo. Para esto ahora mismo estamos pidiendo fondos y bueno, esperamos de todas maneras poder presentar dentro de un tiempo algún resultado. Esto es solo como un inciso del trabajo prospectivo en el que estamos pensando realizar. Y en el poco tiempo que queda, querría hacer un poco, sin céntimos, cuatro palabras, de lo que hemos estado haciendo en Barcelona con el estudio de la variabilidad genética y la enfermedad. Estos son estudios que se han hecho, como digo, en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y también en el Centro de Regulación Genética, donde yo estuve trabajando anteriormente, pero que esperamos que una parte de los estudios, al menos las técnicas, sean trasladadas aquí y en eso estamos ahora trabajando, en la transferencia un poco tecnológica. En Barcelona no voy a presentar para nada todo esto, pero deciros que estamos trabajando como en dos áreas diferentes. Una es la evolución en primates y otra es enfermedad. Trabajamos desde el DNA, es decir, analizando las secuencias del DNA, pero también estamos trabajando en RNA, en secuenciación masiva del RNA, en concreto para descubrir, por ejemplo, nuevas especies de microRNAs en estos animales tan interesantes. Lo que hoy voy a explicar simplemente se refiere a este estudio de la patología. Esto es parte de la gente que, aquí presento parte de la gente que está trabajando o ha estado trabajando en este tema, más tarde presentaré en detalle. La idea es identificar variantes alélicas, es decir, cambios en los genes, en regiones de microRNAs que pudieran ser factores de susceptibilidad genética, es decir, que nos dieran una predisposición a tener cierta enfermedad. Y después lo que nos interesa más es analizar cómo estas variantes pueden estar realmente asociadas a un fenotipo concreto que finalmente se relacione con la enfermedad. Hemos estudiado diferentes modelos de enfermedad, varios trastornos psiquiátricos, el cáncer gástrico es uno de los que estamos estudiando y acabando algún estudio actualmente, y también hemos hecho algo con retraso mental. Voy a explicar hoy tan solo los resultados que obtuvimos con el trastorno de pánico. Bueno, el trastorno de pánico es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes en la sociedad actual, tiene una prevalencia del 1 al 2%, es el doble de prevalente en mujeres porque existe una influencia hormonal importante en el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad que está caracterizado por la presencia de un ataque de pánico. El ataque de pánico es la sensación inminente de que algo terrible nos va a pasar. Es una sensación de miedo muy fuerte, que además está a menudo acompañada por algunos síntomas fisiológicos, físicos muy claros, como sería taquicardia, sudoración, sensación de ahogo.
Y de hecho esto hace que la gente acuda, es decir, las personas con trastorno de pánico, con un ataque de pánico, acudan a urgencias pensando que van a morirse inmediatamente, y este es el lugar de reclutamiento mayor de pacientes con trastorno de pánico en los servicios de urgencia. Es realmente un trastorno muy prevalente. Afortunadamente es un trastorno que tiene muy buen pronóstico porque es muy fácil, digamos, parar a tiempo el proceso. Aquí voy a explicar un poquito el flujo de trabajo que seguimos, que hemos seguido para pánico, pero también para cáncer gástrico, por ejemplo. Lo primero que hacemos es inspeccionar el catálogo de variantes genéticas que se tiene. Actualmente el catálogo de variantes genéticas en humano más extenso es el del proyecto de los 1000 genomas, un proyecto que, como el nombre dice, se han secuenciado 1000 genomas de diferentes individuos de todas las poblaciones que se han podido reclutar en el mundo. Contiene pues 38 millones de cambios nucleotídicos, 38 millones de SNPs, y lo que hacemos nosotros es inspeccionar para seleccionar los SNPs que a nosotros nos interesan. Por un lado seleccionamos SNPs que son putativamente funcionales. ¿Por qué putativamente funcionales? Porque están encima de una región del microRNA que se sabe que es funcional y puede interrumpir la correcta unión, por ejemplo, del microRNA con su mensajero. Y por otro lado también seleccionamos lo que se llaman tag SNPs. Tag SNPs son SNPs que están en la región y que lo que hacen es taguear, marcar la región, es decir, están representando la variabilidad genética de esta región que nos interesa estudiar. Sea como fuera, nosotros lo que hacemos son estudios de asociación, un grupo de pacientes y un grupo de control sanos. Estudiamos. Estos estudios de asociación son estudios estadísticos donde básicamente lo que se busca es enriquecimiento de una variante alélica determinada en el grupo de pacientes cuando lo comparamos con el grupo de controles. Así, nosotros podemos encontrar microRNAs genéticamente asociados a la enfermedad, y lo que nos interesa después, una vez encontramos esta asociación genética que es estadísticamente fuerte y significativa, lo que nos interesa es realizar algún tipo de estudio funcional, alguna aproximación funcional que podamos realizar. En general, lo que miramos son cambios en los niveles de expresión de los propios microRNAs, cambios en la regulación de redes génicas, o intentamos identificar los genes que están realmente regulados por estos microRNAs. Siempre acostumbran a ser experimentos que están basados en la transfección de los microRNAs, es decir, en introducir estos microRNAs en un sistema celular y ver qué pasa. Cuando podemos, intentamos llegar a la proteína endógena, cuando estamos intentando buscar genes candidatos, pero no siempre nos resulta fácil. En concreto, en el trabajo que hicimos con pánico, hicimos este estudio, seguimos este flujo de trabajo que he explicado anteriormente. Teníamos aproximadamente 300 pacientes de pánicos y 340 controles, con y sin agorafobia. Agorafobia es otro trastorno de ansiedad que está muy ligado al trastorno de pánico, que es el miedo a tener otro ataque de pánico, en realidad, o el miedo a estar en una situación incontrolable. Entonces, es un trastorno de ansiedad que está muy ligado al trastorno de pánico y que se estudia comúnmente con el trastorno de pánico. En todo caso, no voy a entrar en detalle, evidentemente, porque aquí nos morimos todos, pero los estudios de asociación que se realizan, que son estudios, como digo, estadísticos, se realizaron en este grupo de pacientes y controles, y lo que encontramos fueron 6 microRNAs asociados al trastorno de pánico. Aquí tenemos los 6 microRNAs. Normalmente cuando se realiza un tipo de estudio genético de asociación de este tipo, lo que se pide muchas veces es una réplica, es decir, repetir el estudio en otra población para ver si efectivamente la asociación es cierta. Esto es un poco controvertido porque muchas poblaciones tienen factores de riesgo propios de la población, pero bueno, en realidad otro de los motivos por los cuales se realizan estos estudios de réplica es porque los referees los piden en las revistas. Entonces, nosotros en este caso nos avanzamos a los revisores y hicimos la réplica del estudio. En este caso fue con poblaciones del norte de Europa, gracias a colaboraciones con la doctora Iris Jovata y el doctor Andrés Metspalu, en Finlandia y en Estonia, respectivamente. Y bueno, la réplica, es decir, la repetición del estudio genético en estas poblaciones, nos permitieron, afortunadamente, apoyar al menos 2 de las asociaciones que hayamos encontrado, las del MIR22 y el MIR488. Aquí lo que tenemos, bueno, esto en realidad fue importante porque era la primera vez que un trastorno psiquiátrico se estudiaba, es decir, que se estudiaba la posibilidad de que un microRNA estuviera bajo la base genética de un trastorno psiquiátrico. Se había hecho muy poco con otros, básicamente no se había hecho, de hecho, ni con otros tipos de enfermedades. Encontramos estos microRNAs, como digo, asociados al trastorno de pánico, pero bueno, lo interesante realmente a nivel biológico es pensar qué hacen estos microRNAs.
nos lanzamos un poquito en un estudio funcional, que bueno, para la gente más funcional no será un estudio tan funcional porque es como un estudio funcional preliminar donde queremos tener ciertas claves de lo que hace el microRNA. Y lo primero que quisimos hacer es identificar genes que estuvieran regulados por estos microRNAs. Para ello lo que hicimos, y aquí volvemos a lo que os comentaba sobre los programas de predicción, primero de todo fue predecir, es decir, utilizar las aproximaciones in silico para saber qué genes podrían ser los candidatos a estar regulados por los microRNAs. Como comentaba anteriormente, cada microRNA puede regular cientos, miles de genes, por lo tanto, el uso de estos programas de por sí solo no nos ayuda mucho, pero no nos resuelve el problema, ya que para cada uno de ellos podíamos tener un listado de hasta 1000 genes. Entonces, lo que hicimos fue cruzar los datos de las predicciones con algo muy, muy simple, que serían todo el listado de genes que se sabía que estaban asociados a trastornos de ansiedad, que no son muchos, es decir, la asociación genética de un gen con el trastorno de ansiedad no se ha encontrado muy comúnmente. En ese momento encontramos 40, cruzamos los datos, y finalmente encontramos 12 genes candidatos a estar regulados por los microRNAs que eran importantes para ansiedad. Y pasamos a la validación funcional de esta predicción. Para ello utilizamos un ensayo que sería el ensayo de luciferasa, que voy a explicar para aquellos que no les sea muy familiar. Lo que se hace es, este sería el gen que queremos estudiar, este sería el RNA mensajero en realidad, del gen candidato, de uno de los 12 genes que queremos estudiar. Se clona la parte donde está la diana de unión al microRNA, que sería normalmente el extremo 3' UTR. Clonar significaría en este caso que introducimos este 3' UTR en este vector que lo que tiene es un gen de la luciferasa de la luciérnaga, se pone a 3', se coloca en esta posición. Después necesitamos otro elemento que es un control, en realidad, que es un gen reportero, es un gen que contiene, en este caso, otra luciferasa que emite diferente, que sería la luciferasa de renila, un pólipo marino. Y un tercer elemento que necesitamos para este experimento serían los microRNAs. Estos son moléculas sintéticas que mimetizan la acción de los microRNAs. Estos tres elementos se introducen en células de mamífero, en este caso se utilizaron células de Cerevix, Gila. Se introducen estos tres elementos y ¿qué pasará? Lo que pasará es que si este microRNA realmente se une a este 3' UTR y regula el gen, la luz emitida después por este vector será inferior, bajará. Y obtendremos estas gráficas simples en las cuales en oscuro, en gris más oscuro, he puesto los genes que bajan su expresión de una manera estadísticamente significativa cuando comparamos con los otros. Estos serían 4 ejemplos para 4 microRNAs de varios de los genes. Esta sería la tabulación de los resultados y lo que obtuvimos es que efectivamente de los 12 genes, 7 están regulados por alguno de los microRNAs que encontramos genéticamente asociados al trastorno de pánico. Nos gustó mucho, por ejemplo, ver que el MIR22 parece estar regulando, a lo mejor, al menos en nuestro sistema, a BDNF, al receptor de la serotonina, a MAO-A, RGS2, son genes realmente muy implicados en el trastorno de ansiedad. Y un resultado que nos gustó especialmente fue el del MIR488, que parece estar regulando a POMC. POMC es el gen de la propiomelanocortina, que es un gen, y además está regulando de una manera importante, un 50% en este ensayo, y es un gen que está muy involucrado en respuestas a estrés que están asociadas al trastorno de pánico. Aquí tendríamos un poquito la vía en la cual está implicada POMC, entonces fue un resultado que realmente nos entusiasmó. Esto se refiere al hecho simplemente de encontrar genes que estén regulados por los microRNAs asociados genéticamente a la enfermedad, pero como he dicho anteriormente, los microRNAs regulan grandes vías, grandes redes génicas, por lo tanto lo que quisimos ver más allá de genes concretos es qué pasaba cuando nosotros introducíamos un microRNA en un sistema celular, qué redes génicas estaban alteradas. Entonces, para eso elegimos tan solo los microRNAs que habían mostrado una asociación más fuerte y en las réplicas salían también asociados, que eran el MIR22 y el MIR488. Y hicimos el siguiente experimento. Transfectamos, es decir, introdujimos el microRNA en el sistema celular, en este caso utilizamos neuroblastoma. También para el experimento se realiza el mismo con un microRNA control que servirá para comparar. Se esperan unas horas, extraer el RNA total, y lo que se hace es que se hibrida este RNA total en un chip
que contiene todos los genes conocidos del organismo, todas las sondas para todos los genes que se conocen en el organismo, y así obtenemos una lista de genes desregulados. Es un poco parecido al experimento que nos mostraban anteriormente, en la presentación anterior, quiero decir. Aquí obtenemos una lista de genes desregulados y lo que podemos hacer es, bueno, pues con esta lista analizar qué redes génicas están alteradas cuando comparamos el control con el caso, digamos. Esto sería una lista de los top 10 y los top 10 up y top 10 down, es decir, los más regulados hacia arriba y hacia abajo. No voy a entrar en detalles, solo decir que hay muchos que también son, en rosa están muchos que también son predichos como posibles genes diana, pero lo que nos gustó especialmente es que la vía más desregulada, es decir, la asociación más fuerte que encontrábamos en el caso del 488 es esta vía de la propiomelanocortina, donde POMC es la vía de la hormona liberadora de la corticotropina, que es una vía en la cual POMC también está funcionando. Por lo tanto, por dos puntos diferentes encontramos apoyo al hecho de que el microRNA 488 podía estar implicado en el trastorno de pánico precisamente por desregulación de estas vías relacionadas con estrés. Este trabajo, bueno, todavía está queremos continuar, sobre todo en el trabajo de la validación en proteína endógena, en sistemas más no tan artificiales como el ensayo de luciferasa, pero bueno, la conclusión que pudimos extraer del estudio es que parecía que había alteraciones de los complejos circuitos que regulan estos dos microRNAs, MIR22 o MIR488, que estaría afectando sobre todo vías fisiológicas relacionadas con el trastorno de estrés. Y bueno, yo acabo aquí mi charla. Existen mucho más resultados, sobre todo en el trabajo que estamos realizando con cáncer gástrico, pero como no hay tiempo, aquí me paro. Doy las gracias a la audiencia por haber permanecido hasta esta hora, así como difícil finalmente estar atento. Y a toda la gente que está involucrada en el trabajo, aquí os presento, bueno, Ingrid Van Sels es una estudiante postdoctoral que acabó su trabajo y está ahora precisamente en Finlandia, con la colaboradora que os comentaba antes. Ignasi y Alicia son las dos personas que están a punto de acabar su tesis en Barcelona. Ignasi trabaja con cáncer gástrico y Alicia ha estado trabajando más con el proyecto de primates. María López, que ya presentó su tesis a principio de año. Eva García Ramallos, que es un puntal básico, es la técnica del laboratorio que ha estado realizando muchos de los estudios en células. Y Maya Muñoz, que es la persona que realizó la gran parte del trabajo que he mostrado aquí sobre pánico. Así que bueno, gracias por escuchar. Sí.